Y bueno, les agradezco muchísimo. eh, sí, amablemente me confirman si ya se puede ver por ahí. Sí, Inge, sí se ve. Sí, ya se ve bien. Ya se puede ver muy bien, ¿verdad? Muchas gracias. Claramente. Muy amable. Pues bueno, nuevamente un placer saludarlos. Vamos a continuar con nuestra conversación. Hemos hablado, hemos hablado de algunas de las dificultades de aprendizaje que enfrentan nuestros niños, nuestros jóvenes, que enfrentamos las personas cuando aprendemos matemáticas. Pero ya al término de la sesión pasada comenzábamos a hablar un poco sobre el lenguaje. Eh, y bueno, voy a permitirme continuar con esta discusión, utilizando tal vez algunos conceptos divulgativos, pensando en esta noción del lenguaje como esa capacidad que tienen las personas de comunicarse por por medio de signos. Es decir, eh, eh, a través del uso de palabras, de sonidos, de gestos, de señales, de letras para poder expresar ideas. Y entonces, desde luego, este lenguaje lo utilizamos eh, todos los días para poder comunicar nuestras ideas, nuestras formas de pensar, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos con las personas que convivimos. Eh, de manera oral, de manera simbólica. Podemos utilizar también señas, ¿sí? eh, gestos, sonidos para poder comunicarnos con las demás personas. Bueno, entonces, eh, si recordamos nosotros algunas de nuestras sesiones anteriores, ya habíamos comentado que cuando hablábamos del lenguaje, había dos áreas que eran muy importantes. A un lado tenemos el área de Broca, que aparece justamente ahí, citada en esta imagen, y por otro lado tendríamos el área de Wernicke. Estas dos áreas que son muy importantes y que básicamente comúnmente les llamamos las zonas de procesamiento del habla, las zonas de procesamiento del lenguaje. Y el día de hoy vamos a poner mucho más atención en el trabajo que realizan estas dos zonas. Una zona como la de Wernicke, que está mucho más ligada a recibir la información del medio, a recibir el lenguaje, que es mucho más receptiva, y el área de Brocas, que es un área mucho más expresiva. Ahí es donde construimos en gran medida gran parte de la expresión que nosotros utilizamos en el lenguaje. Y en la conexión de estas dos áreas, del área de Wernicke como también del área de Broca, tenemos este fascículo arqueado del que vamos a estar hablando un poquito. Bueno, lo primero que vamos a recordar, retomando algunas de las primeras sesiones, es recordar que la mayoría de los procesos que permiten el lenguaje se llevan a cabo en diferentes áreas del cerebro. Y muy especialmente en el desarrollo del lenguaje, las áreas de asociación, estas áreas terciarias que nosotros llamábamos o de asociación, van a ser sumamente importantes. Entonces recordemos que nuestro cerebro está compuesto por estos lóbulos frontales, temporales, occipitales, parietales, y que además podemos hablar en cierta medida de que nuestro cerebro está compuesto por estos dos hemisferios, ¿no? El hemisferio cerebral derecho, el hemisferio cerebral izquierdo. Y quisiera que observáramos, que pusiéramos un poco de atención ahora en esto que vamos a llamar justamente una cisura inter, interhemisférica, que es justamente esta línea que aparece
en la división que hay entre los dos hemisferios de nuestro cerebro. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunas de las áreas funcionales de nuestro cerebro? Ya algunas de ellas las hemos conocido, hemos de nuestras posibilidades las hemos descrito, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos por ahí, por ejemplo, el área motora y que podemos identificar justamente en la parte superior izquierda de nuestra imagen. Ahí podemos encontrar la región cerebral correspondiente. Esa área motora que se encarga del control de los músculos voluntarios. Por otra parte, tenemos el área sensorial. Tratemos de identificarla en este mapa, en este diagrama de nuestro cerebro, donde ahí se procesan las sensaciones de la piel, la temperatura, la presión, el dolor. ¿Sí? Tratemos de identificar, por favor, el lóbulo frontal. ¿Sí? Este lóbulo frontal que aparece un poco en esta parte, nosotros como le llamamos nuestra frente, por esta parte trasera de nuestra frente, donde ahí se genera el movimiento, la resolución de problemas, la concentración, el pensamiento, el comportamiento, el desarrollo de nuestra personalidad, y también ahí está el humor, ahí se gestiona el humor. Y desde luego, tratemos de identificar el área de Broca. El área de Broca que va a ser una de las áreas que más vamos a estudiar el día de hoy, donde se lleva a cabo el control del habla. Después tenemos el lóbulo temporal, ¿sí? El lóbulo temporal, identifiquemos por favor el lóbulo temporal, donde se genera la audición, el lenguaje, la memoria. Después tenemos el tronco del encéfalo, la parte trasera de lo que comúnmente llamamos la nuca, esta parte trasera, y donde tenemos, bueno, posiblemente ahí se desarrolla la conciencia. Lo que sí es un hecho es que se desarrolla la respiración, el ritmo cardíaco. ¿Sí? Tenemos también, desde luego, el cerebelo, que ahí desarrollamos nuestras posturas, un equilibrio y coordinación del movimiento. Y nuevamente les pido mucho su atención en identificar el área de Wernicke, ¿sí? Por favor, vean esa área que aparece amarillo un poco escondida. Ven que estas dos áreas son en cierta medida un poco escondidas, tanto el área de Wernicke como también el área de Broca. En el área de Wernicke se desarrolla la comprensión del lenguaje. Después tenemos el lóbulo occipital, donde tenemos el desarrollo de la visión, de la percepción, para finalmente el lóbulo parietal, con las sensaciones, con el lenguaje, con la percepción, con la conciencia temporal, con la atención, la parte superior. Identifiquemos, por favor, que en algunas funciones pueden llevarse a cabo a través de la gestión de diferentes partes de nuestro cerebro de manera simultánea, otras no. ¿Sí? Otras no. ¿Cuáles son entonces las estructuras que nos ayudan a entender cómo se lleva a cabo el procesamiento del lenguaje? Pues bueno, recordemos que una parte esencial es entender que el cerebro es un órgano que tiene millones de células y estas células las llamamos justamente neuronas. ¿Sí? El cerebro consta de dos hemisferios, izquierdo, derecho, ¿sí? Y estos hemisferios están divididos por esta región que llamamos la cisura longitudinal, eh, eh, que aparece marcada justamente en este imagen. Ahora, podríamos decir que el foco de las habilidades lingüísticas es el hemisferio izquierdo, porque justamente en ese foco, vean hacia acá atrás, vamos a encontrar tanto el área de Broca como también el área de Wernicke. Sin embargo, vamos a ver más adelante que a pesar de que
podríamos decir que el área donde se desarrollan estas habilidades lingüísticas es el hemisferio izquierdo. Sí conocemos algunos casos de personas que han tenido algún accidente cerebral que ha afectado a la región izquierda, que les ha permitido desarrollar algunas habilidades lingüísticas en el hemisferio derecho. Claro que la afectación es grave, es decir, sí se pueden desarrollar habilidades lingüísticas, pero con limitaciones importantes. Bueno, entonces, nuestro cerebro posee 4 lóbulos: el lóbulo frontal, donde se lleva a cabo la planificación, voy a ocultar esto, me habían comentado, la coordinación, el control, la ejecución de conductas, una parte muy, muy interesante, ¿sí? Porque lo podemos relacionar justamente con el control de los impulsos, con el juicio, con la producción del lenguaje, la memoria funcional, las funciones motoras, inclusive el comportamiento sexual, social y también la espontaneidad. El lóbulo parietal, también ya hemos revisado, ahí se desarrolla el procesamiento de la información sensorial, ¿sí? De esa información que adquirimos a través de los sentidos, a través de la percepción, desde distintas partes de nuestro cuerpo, ¿sí? También ahí se desarrolla el conocimiento, por ejemplo, de los números, de sus relaciones y las habilidades para poder manipular los objetos, ¿sí? El lóbulo temporal, que principalmente se desarrolla ahí la memoria, ¿sí? La memoria, muy importante. Este lóbulo está implicado en el recuerdo de las palabras, de los nombres de los objetos. Eh, También está implicado, desde luego, en la memoria visual. Y el lóbulo occipital, que está mucho más ligado a la visión, a la interpretación de lo que nosotros observamos. Entonces, estamos haciendo un pequeño repaso, ¿verdad?, de estas partes muy importantes para construir la discusión del día de hoy. Y desde luego recordar que estos lóbulos los podemos encontrar en 2 hemisferios en nuestro cerebro, ¿sí? Un hemisferio izquierdo, que está mucho más ligado al razonamiento, a la lectura, al lenguaje escrito, a desarrollar habilidades numéricas, al lenguaje hablado, a controlar nuestra mano derecha, y que, por otro lado, controlamos la mano izquierda, tenemos un sentido musical, una concepción de espacio, de forma, del sentido del arte, de la intuición, también de la imaginación y de la creatividad. Bien. Entonces, cuando hablamos de la comunicación humana, cuando hablamos del procesamiento del lenguaje, hay 2 áreas que son sumamente importantes en este proceso: el área de Wernicke, el área de Broca. ¿Sí? Estas áreas, ya hemos comentado, están en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Y son probablemente consideradas las más importantes en lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales el lenguaje es considerado como una función lateralizada, ¿sí? Porque aparece justamente en este sector, aparte. Ahora, vamos a revisar un poquito más lo que tiene que ver nuestro cerebro, cómo está conectado con estas 2 áreas, ¿sí? Y vamos a dar un poco de más detalles, desde luego, de otras partes de nuestro cerebro. Por ejemplo, el área prefrontal, de la cual hemos hablado un poco, el área premotora, la corteza primaria, el surco central, la corteza somatosensorial primaria. De hecho, de esta hablamos en la primera sesión. El área del sabor, el área de asociación somatosensorial, el área visual, la corteza visual, y con mucha importancia les pido que todos observemos el área motriz del lenguaje, el área de Broca.
Este pequeño círculo en verde que se pone como neutro. Después tenemos el sector cognitivo-lingüístico, el área de Wernicke. Y hay un área de asociación auditiva que aparece ahí en rosa, como ustedes pueden observar. La parte central, de hecho, aparece la corteza auditiva primaria. Identifiquemos, por favor, con mucha atención, estas áreas, el área de Broca, el área de Wernicke. Ahora, el área de Broca tiene como principal función la producción del habla. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las neuronas ubicadas en el área de Broca mandan señales a la corteza motora, particularmente a la laringe, a la lengua, a los labios. Y estas lo que hacen es redirigir estas señales a los músculos, facilitando así la creación de distintos sonidos. Así es como se produce justamente el habla. ¿Sí? Ahí podemos identificamos en esta otra imagen donde se señala en este rojo eh, esta área de Broca. Y el área de Wernicke, por otro lado, la función principal es la comprensión del lenguaje. ¿Sí? Además, no solo ello, nos permite comprender el lenguaje, pero también nos da esa capacidad de poder comunicar ideas coherentes. ¿Sí? Ideas que tengan una conexión, una coherencia respecto a lo que se puede discutir con otras personas. Está localizada entre la corteza auditiva, la corteza visual, ¿sí? Y podríamos decir que lo que se escucha o se ve pasa por estas cortezas, lo almacena y se asocia en Wernicke. De tal manera que en esa estructura se va comprendiendo su significado. Veamos, por favor, esta otra imagen. Y ahí todos podemos identificar el área, de Wernicke. Ahora, entre el área de Broca, de este lado, entre el área de Wernicke, de este otro lado, hay un conducto que conecta ambas. De hecho, hace una forma como de arco, por eso lo hago así con mis manos, que es el fascículo arqueado. Es un haz de neuronas que conecta la parte posterior del lóbulo frontal del cerebro, que lo que hace es conectar el área de Wernicke con el área de Broca. ¿Sí? Así se crea un área de asociación. A esta imagen es muy generosa porque nos permite observar de un lado el área de Broca, de otro lado el área, de Wernicke, y vean por favor que hay este pequeño arco que se forma, ¿sí? Que es justamente el fascículo arqueado. ¿Qué es lo que hace este fascículo? Conectar estas dos áreas. Un área donde se genera el habla y otra área donde se comprende lo que se habla, lo que se escribe. Podemos de alguna manera, siguiendo este mapa, comprender un poquito mejor la ubicación de estas partes. ¿Sí? Veamos en rojo, por favor, esta pequeña porción, es muy, muy pequeña porción, que llamamos el área de Broca. Y después veamos en amarillo, por favor, el área de Wernicke. Y en morado, vean por favor, ahí aparece este fascículo arqueado que conecta tanto el área de Broca como el área de Wernicke. Y claro, este fascículo arqueado, vean por favor que también en cierta medida va a coincidir con una parte de la corteza motora, ¿sí? Va a estar un poco arriba también de la corteza auditiva, ¿sí? Y finalmente conecta estas regiones tan importantes de nuestro cerebro. Bueno, entonces,
Originalmente, estas regiones a las que hemos nombrado, tanto el área de Warneck como también el área de Broca, cumplen una función específica. Pero en muchas ocasiones, esta función específica no se consigue como nosotros esperamos. Y entonces aparecen justamente, aparece la afasia. La afasia, justamente, que es el trastorno del lenguaje, ¿sí?, que se va a producir por una patología cerebral, ¿sí? La afasia, que la podríamos entender como una pérdida de la capacidad de producir o de comprender el lenguaje, ¿sí? Y esto se debe principalmente a diversas lesiones en áreas cerebrales especializadas justamente en esas funciones. Ahora, hay diferentes tipos de afasia, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una afasia global que ocurre cuando la lesión o el daño al cerebro es muy extenso, ¿sí? Y en ese caso impide tanto la producción como también la comprensión del lenguaje. Una afectación grave, ¿sí? Pero también este trastorno que afecta a los centros del lenguaje eh, puede, eh, puede ser más particular. Por ejemplo, la afasia de Broca, ¿sí?, que es cuando el daño se da en el área de Broca y entonces se interrumpen los programas motores que controlan el habla y la escritura, ¿sí? Cuando esto ocurre, lamentablemente, los niños pierden su habilidad para hablar gramaticalmente, para poder hablar con fluidez, y se queda este tartamudeo común, y son incapaces de expresar las ideas de manera escrita. Esta afasia de Broca podríamos caracterizarla por la falta de fluidez, por deformaciones fonémicas y fonéticas, por no tener habilidad para repetir secuencias como los números o los días de la semana, por tener dificultad para encontrar palabras apropiadas, tener errores sintácticos, también dificultad en el uso de palabras funcionales como proposiciones o como artículos, y se presenta una comprensión superior a la producción, pero con dificultad en la comprensión de estructuras gramaticales, más aún cuando se trabajan algunas frases que puedan ser mucho más complejas. Con respecto a la oralidad, pues hay una reducción importante de la producción oral, ¿sí? Hay falta de palabras, también se disminuye de manera importante el discurso con respecto a su velocidad, se habla mucho más despacio, eh, se convierte en silábico, en lacónico y en muchas ocasiones emitido con muchos esfuerzos. También se puede presentar una disprosodia, eh, tener un tono monótono, o a veces dar la impresión de tener un acento como extranjero. También se puede dar un agramatismo, el omitir palabras funcionales, el simplificar de más estructuras gramaticales o sintácticas. Y también afecta la comprensión oral, ¿sí? Presentan dificultades principalmente en frases que gramaticalmente puedan ser mucho más complejas. Eh, Ahora, además del oral, también vemos que afecta al desarrollo
del lenguaje escrito. ¿Sí? Es difícil de explorar, muestra dificultades orales, tiene una lectura que presenta estos problemas y que puede inclusive llegar a presentar una dislexia profunda. En un momento vamos a tratar un poquito sobre ello más. ¿Cuáles son algunos signos asociados? Una hemiplegia, una deficiencia motora del hemicuerpo, también una apraxia bucofacial, una dificultad para poder hacer algunos movimientos en la cara o en la lengua o en la faringe o en la laringe, ¿sí? Una apraxia, es decir, un déficit de la conceptualización y ejecución de movimiento, o, o inclusive el no darse cuenta de la conciencia, ser consciente de algunos problemas. Ahora, esta es la fascia de Broca, pero también se puede presentar de manera local la fascia de Wernicke, ¿sí? La fascia de Wernicke, que es cuando el daño se presenta en el área de Wernicke y que como consecuencia de ello presenta una, una pérdida en el área de comprensión del lenguaje, ¿sí? Podríamos decir que los niños que presentan esta situación, esta condición, pueden continuar hablando, pueden escribir, pero tienen dificultad para entender lo hablado y lo escrito, ¿sí? Entonces, esta afasia se caracteriza por tener una fluidez normal en el habla, pero con alteraciones del contenido semántico. Tiene una dificultad para nombrar las cosas, que conduce a repeticiones, la sustitución de palabras similares, tanto fonéticamente como semánticamente, ¿sí? Tanto por el sonido que hacen como por la interpretación que damos de estas palabras. El uso de onogolismos, de palabras o frases inventadas. Hay una reiteración de palabras o de frases cortas. Y evidentemente una dificultad para la comprensión. También hay una falta del reconocimiento de errores. La fascia fluida asociada a este déficit de comprensión, pues afecta desde luego la producción oral, ¿sí? El lenguaje es espontáneo, es abundante, pero a veces es incesante. Falta de palabra compensado por perifrasis. Hay, hay mucho parafraseo. Hay disintaxia, palabras mal posicionadas. No necesariamente hay un trastorno de prosodia y no necesariamente hay un trastorno articulatorio. Ahora, en la comprensión oral se observa una comprensión oral muy perturbada y sobre todo una comprensión oral que se hace más patente sus dificultades cuando las frases son más complejas, ¿sí? Ahora, en el lenguaje escrito ocurre algo muy semejante al lenguaje oral. También no se llega a tener una comprensión, pero hay una producción abundante, ¿sí? Hay una producción abundante y la lectura contiene transformaciones, es decir, a leer, en muchas ocasiones la persona va transformando lo que lee. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no logra comprender. ¿Cuáles son algunos signos asociados? Bueno, uno de ellos es la falta de conciencia del propio trastorno, una anosognosia, también la excitación, es decir, de gestos acompañados de palabra, de mímica, a veces inclusive de un humor eufórico, y una apraxia bucofacial, ¿no? Una dificultad para hacer algunos gestos
que aparece. Y bueno, hablábamos de ello justamente porque en este hemisferio izquierdo, ¿sí? En muchas ocasiones, estas áreas, el área de Wernicke y el área de Broca, como hemos estado comentando, presentan dificultades de activación y de funcionamiento. Y entonces aparece la dislexia como este trastorno que consiste en la dificultad en la lectura, ¿sí? Principalmente debido a inconvenientes para identificar los sonidos del habla y también en aprender a relacionarlos con letras, con palabras, el poder hacer esa, esa decodificación del lenguaje, ¿sí? Lo cual significa que las personas, aun cuando sí logran desarrollar habilidades sintácticas, logran escribir, sintácticas parcialmente, logran escribir, aunque no necesariamente siguen reglas adecuadas de escritura, pero escriben. Pero el principal problema se encuentra en cómo se interpreta aquello que se escribe y después cómo se comprende aquello, aquello que se escribe. Y claro, en muchas ocasiones la dislexia se puede de alguna manera eh, confundir con otros términos que son muy comunes y que también representan algunas dificultades de aprendizaje importantes. Algunos de estos términos no los hemos revisado con suficiente detalle en este diplomado por su brevedad, pero eh, vamos en la segunda parte del diplomado. Nuestros colegas que participan seguramente van a tener la oportunidad de poder profundizar con un poco más a detalle. Además de que les comparto que el Centro de Investigación en Ciencias de las Matemáticas posee también un diplomado en Educación Especial e Inclusión. Y bueno, en ese diplomado es un buen espacio para poder profundizar sobre este tema. Bueno, por una parte, la dislexia como una dificultad de aprendizaje en la que el niño pues puede tener dificultad para leer. Tiene dificultad para leer, pero también esta dificultad para leer afecta desde luego la escritura, la ortografía y el habla. Los niños, las niñas tienen dificultades para diferenciar los sonidos con letras y además combinar los sonidos para formar palabras, ¿sí? De manera muy breve, tal vez muy elemental. Esta es una característica de la dislexia. Pero también tenemos la disgrafía, ¿sí? Que es una dificultad de aprendizaje en la que el niño o la niña tiene problemas con el acto de escribir, me refiero al acto físico. Y bueno, esto también, desde luego, conlleva a que se dificulte expresar las ideas de manera escrita. Me parece. La disgrafía, que no la hemos tocado en este diplomado, salvo este breve comentario. Y la discalculia, eh, un término que sí hemos ya revisado con anterioridad, como esa dificultad de aprendizaje que es un obstáculo eh, para darle sentido a los números y a algunos conceptos matemáticos. Esta discalculia que ya hemos tenido la oportunidad de revisar de manera muy breve, desde luego, cuando nos introducimos a las dificultades de aprendizaje en las matemáticas. Bueno, entonces, vamos a tratar de ir eh, construyendo una reflexión de cierre justamente de algunas de las ideas que hemos tenido en este diplomado. Particularmente en aquellas que tienen que ver a esta
a esta segunda semana de trabajo, donde nos hemos centrado justamente en las dificultades y trastornos de aprendizaje. Y bueno, lo primero que quisiera mencionar es que, como ustedes se han podido dar cuenta, esta semana no subimos materiales sobre estos tópicos. Sí, de la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre la neurofisiología, eh, particularmente del cerebro y el aprendizaje, pero en esta semana no hemos subido material y lo hemos dejado un poco para que este material que se subirá el fin de semana sea el material de lectura, de revisión, de análisis, en el que ustedes puedan profundizar en estos temas tan importantes desde este mes de agosto hasta el inicio de la segunda parte del diplomado. ¿Sí? Esta segunda parte del diplomado, que si recordamos, va a tratar sobre las metodologías y estrategias en neuroeducación. Y entonces, de alguna manera, en esta segunda parte del diplomado, en esa semana, se va a tratar de responder aquella pregunta que generosamente uno de ustedes hizo en alguna sesión sobre la aplicación, el uso de la neuroeducación para atender algunas de estas dificultades o trastornos. En general, para atender los problemas de aprendizaje. Y esto es una parte muy interesante, porque entonces el diplomado justamente construyó en una primera semana una conceptualización sobre cómo funciona en términos muy generales nuestro cerebro. En esta segunda semana nos eh, introducimos justamente a las dificultades, a los trastornos de aprendizaje. Y en la segunda etapa del diplomado vamos a hablar de cómo podemos justamente utilizar las estrategias y las metodologías de neuroeducación para, de alguna manera, tratar de ayudar, por una parte, a llevar a cabo nuestra práctica docente, pero también poder, de alguna manera, comprender y atender más estas dificultades y trastornos de aprendizaje. Bueno, nosotros hemos seguido entonces un camino, como ya había mencionado, un poco distinto, porque en lugar de seguir el camino tradicional de hablar de las barreras del aprendizaje y la participación, nos centramos en las dificultades de aprendizaje en dos campos de estudio, de conocimiento, donde hablamos de las dificultades de aprendizaje, las matemáticas, la discalculia un poco. Y el día de hoy hemos hablado de las dificultades de aprendizaje del lenguaje, analizando un poco sobre la fascia global, la fascia de Broca, la fascia de Werner. Pero también hablamos de otras dificultades de aprendizaje muy importantes. De manera muy breve, tocamos algunos puntos que tienen que ver con los problemas escolares, con el bajo rendimiento escolar. ¿Sí? Estos dos aspectos, ¿sí? eh, particularmente el primero, los problemas escolares, que tienen que ver con cómo nosotros gestionamos, cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros llevamos a cabo la práctica eh, docente con nuestros estudiantes. Pero después nos dimos cuenta que las dificultades específicas del aprendizaje, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y que la discapacidad intelectual límite representaban un reto mayor, porque representaban la atención profesional de un especialista en ese campo. Y que nuestra principal función como docente es atender la intervención sugerida para, de alguna manera, crear justamente eh, las condiciones más adecuadas que permitan en nuestras posibilidades facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes y crear en el salón de clase un espacio de inclusión, de respeto. ¿Sí? Un espacio
donde podamos entender que la diferencia, que la diversidad es justamente un principio fundamental que proviene desde la neuroeducación, que cada persona es diferente, que cada persona aprende de manera diferente y que nosotros como profesores lo que buscamos es, en la medida de nuestras posibilidades, crear las condiciones para poder potencializar el aprendizaje de nuestros estudiantes en un sentido amplio. Entonces, eh, a través de la plataforma Classroom vamos a dejar una serie de actividades, de lecturas, para que ustedes puedan profundizar con mayor atención sobre estas dificultades, sobre estos trastornos de aprendizaje, un tema muy importante. Y para cerrar, me gustaría tomar una, una noción también no convencional. He tratado de seguir desde la sesión antepasada un camino, digamos, no tan convencional para hablar sobre estos temas. Eh, y ahora me permito citar a Stanislas Dehaene, un escritor, un matemático, neuroeducador, que ha hecho una serie de reflexiones sobre cuáles tendrían que ser los pilares del aprendizaje. Y paso a esta discusión a modo de cierre, a modo de tratar de enfocar una mirada del aprendizaje o un enfoque del aprendizaje desde la neuroeducación, desde la neuroeducación. Y tomo esta perspectiva de Stanislas de una manera, me parece muy original, que él propone que el aprendizaje debe de estar compuesto por cuatro pilares. Y que de hecho, gracias a las funciones de nuestro cerebro, es posible desarrollar justamente estos cuatro pilares. Pero desde luego, estos cuatro pilares requieren también de la participación de las maestras y de los maestros, de los contextos en el que los niños y las niñas se desarrollan. Me refiero también a la familia. ¿Sí? Entonces, un pilar fundamental para el aprendizaje es la atención, ¿sí? El aprender a desarrollar mucho más nuestra atención. El poder darnos cuenta, el poder tener la capacidad para poder enfocarnos en una actividad, en una acción y eh, poner nuestra atención en esa actividad misma. El desarrollar la atención es un elemento fundamental para el aprendizaje. No podemos aprender si nosotros no fijamos nuestra atención. Y entonces, esta afirmación que acabo de hacer, eh, Stanislas propone evitar esta noción multitarea que en muchas ocasiones hemos venido en los tiempos más contemporáneos desarrollando. El asumir que podemos hacer eh, muchas cosas a la vez. Y es curioso, los estudios de este autor, desde su perspectiva, revelan que sí podemos hacer muchas cosas a la vez. Sí puede nuestro cerebro cumplir con esa función eh, de hacer tareas múltiples. Pero las tareas múltiples se hacen bien cuando hemos aprendido previamente a hacer las tareas. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos muchos años manejando, por ejemplo, una persona puede seguir manejando y puede platicar, o puede escuchar la radio, o puede escuchar algún ruido fuera del automóvil que hay en la calle, en la avenida, en el jardín, ¿sí?
puede hacer varias cosas. Sin embargo, sin embargo, esto no es posible cuando la persona aprende a manejar, porque aprender a manejar requiere de toda nuestra atención para lograrlo, para poder cambiar de velocidad, para poder poner el clutch, para poder poner atención en cómo va el volante de manera simultánea, requiere de toda nuestra atención. ¿Sí? Esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte en la que me gustaría hacer un énfasis sería hablar del compromiso activo. ¿Sí? Esta es una parte muy importante, porque el compromiso activo ah, implica un segundo pilar de esta visión del aprendizaje. Gracias. Este segundo pilar implica eh, comprometernos con nuestra atención, comprometernos con nuestro aprendizaje. Y voy a tomar el mismo ejemplo, porque una vez que alguien logra aprender a manejar, ¿sí? Puede creer que ya maneja muy bien y entonces tomar el celular y enviar un mensaje cuando maneja. Y esto implica un error. Un error porque la persona cree que lo puede hacer, cree que tiene la habilidad, la destreza suficiente para hacerlo, pero después de esa destreza viene el accidente. ¿Por qué? Porque no se comprometió con su atención. Debe de manejar. Y para manejar hay que fijar nuestra atención en manejar. El tercer compromiso es la corrección del error. ¿Sí? Y en la corrección del error, ¿sí? Ocupa un papel muy importante, de acuerdo a Stanislav, el profesor y la familia. La familia en esta visión del padre, la madre de familia, los tutores, ¿sí? Y los profesores, las profesoras. ¿Quiénes son, quiénes son las personas que pueden hacer correcciones, que pueden hacer sugerencias, que pueden hacer peticiones, que pueden dialogar y explicar para que cuando ese compromiso activo uh, no se cumpla, no se dé, se pueda reactivar? Y entonces aparece el padre de familia que puede explicar por qué no se puede conducir y llamar por teléfono. ¿Por qué no se puede conducir y escribir un mensaje de WhatsApp? La corrección del error es muy importante. Y así como lo hacemos en esta actividad, es en todas las actividades. ¿Sí? En todas las actividades. Y claro, entendiendo esta visión de error en un sentido, como lo expresaba un poco Piaget, en un sentido constructivista. El error es natural. El error forma parte del proceso de aprendizaje. De hecho, si no nos equivocamos, si no cometemos errores en la práctica, difícilmente aprendemos. ¿Sí? Una persona que practica fútbol, un joven que practica fútbol, tiene que hacer cientos de disparos, ¿ah? Para que en algún momento determinado ese disparo de media cancha se convierta en un gol. Y muchos de esos disparos van a fallarse, pero en cada una de esas fallas está aprendiendo cómo disparar, cómo tirar ese balón para alcanzar el aprendizaje que se busca. ¿Bien? Y claro, para esto es necesario que también haya un maestro, ¿sí? Que ayude a corregir la posición, eh, la manera de disparar, la posición de la pierna, del pie, etc. Y después pasamos a una última etapa que es la
consolidación. La consolidación que tiene que ver para Stanislas en cómo logramos que ese aprendizaje sea apropiado, cómo logramos desarrollar esa habilidad, esa actitud, cómo adquirimos ese conocimiento. ¿Sí? Y hay una parte muy importante de la que él nos habla y de la que nos habla la neuroeducación. ¿Sí? Aprendemos mientras dormimos. El descanso es un aspecto fundamental para llevar a cabo la consolidación de los aprendizajes. En cierta medida, podríamos decir que el sueño logra potencializar lo que nosotros aprendemos. Entonces, el sueño es un elemento muy importante para aprender. El descanso de nuestro cuerpo es muy importante para aprender. El ocio es muy importante para la creatividad y para el desarrollo del pensamiento. Bueno, esta es una visión, desde luego, de lo que implica aprender desde la neuroeducación y es una visión justamente de Stanislas Dehaene. Esta visión donde el aprendizaje, como podemos ver, está compuesto por trabajar nuestra atención, por establecer un compromiso activo, por aprender, por corregir nuestros errores y desde luego por un proceso de consolidación. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su atención. Ha sido un gran placer estar trabajando con ustedes estas 2 semanas. Deseo que tengan un extraordinario inicio de ciclo escolar y bueno, estaremos pendientes de vernos en la segunda etapa de este diplomado. Agradezco su asistencia, su participación y bueno, aprovecho también este espacio para invitarlos a conocer más de Ready Campus Morelia a través de su página oficial, que es www.educacionconsentidobumano.com. Tenemos el inicio de nuestros programas de licenciatura, maestría y doctorado, este 6 de septiembre. Entonces, para todas las maestras, maestros que deseen estudiar una maestría en educación, un doctorado en educación o en administración, pues desde luego Ready by Campus Morelia en su modalidad virtual tiene una opción útil para todos ustedes. Y también aprovecho este espacio para hacer una cordial invitación a todos ustedes al seminario de Pedagogía Latinoamericana, este seminario que vamos a estar realizando los días 1, 8, 15 y 22 de octubre, de 7 de la noche a 8:30. Vamos a contar con la participación de 4 grandes maestros. Vamos a escuchar a Ernesto Rodríguez Moncada, uno de nuestros grandes maestros de la educación intercultural. También vamos a escuchar a Patricia Pedrosa González, una de nuestras mejores exponentes sobre las pedagogías críticas y decoloniales. Ernesto Rodríguez Moncada, con quien tenemos el gusto de colaborar en Redivay, quien ha participado como vicerrector académico de la Universidad Latina de América. Patricia González Pedrosa, quien es investigadora del King College en New Hampshire,